Hola a todos. Trataremos de subsanar los inconvenientes y la posibilidad de realizar las prácticas de laboratorio en forma presencial y buscamos formas alternativas de laboratorios virtuales que posiblemente puedan solucionar nuestros problemas y darnos la posibilidad de cumplir con los conocimientos y las competencias necesarias para cada una de las asignaturas. En este caso, en Física 2, estamos intentando avanzar con algunos laboratorios y el primer trabajo práctico que queremos ingresar al laboratorio virtual es el trabajo práctico número 2 de verificación de las leyes de Kirchhoff y del método de superposición para resolver circuitos eléctricos. Bueno, la idea es trabajar sobre la guía del trabajo práctico número 2, pero desde el laboratorio virtual. Para lo cual utilizaremos un demo de un software denominado Edison, que puede ser utilizado en forma gratuita en su versión demo. Con él vamos a realizar o intentar realizar todos los pasos de la guía del trabajo práctico. Este software, ya que tiene la pantalla dividida en dos partes, en un lado vamos a ver el montaje real, si lo podemos llamar así, de los componentes con los que queremos hacer el circuito, y del otro lado vamos a tener un esquema que nos va a representar el mismo circuito a medida que lo vamos desarrollando. Bueno, en el mismo podemos ver que tenemos una galería bastante importante de materiales, tanto componentes como instrumentos de medición, y los podemos ir trasladando hacia la mesa de trabajo para su posterior conexión. En nuestro caso, el circuito que vamos a utilizar es muy sencillo, porque solamente nos interesa verificar las leyes de Kirchhoff y el método de superposición. Pero pueden ver que tiene múltiples equipamientos y hasta puede desarrollar trabajos de electrónica. Aquí podemos ver el circuito que queremos representar y por otro lado lo descompuse en sus componentes, y lo primero que vamos a hacer es trasladar estos componentes al tablero de trabajo. Vamos a tomar 3 resistencias, 3 amperímetros y 2 fuentes. Pasemos entonces a tomar cada uno de los componentes y llevarlos a la mesa. En este caso vamos a tratar de acomodarlo de tal manera que pueda visualizarse en el diagrama esquemático y que luego las conexiones no sobresalgan del mismo, y hacerla lo más prolijo posible. Ahí ya dejamos en posición la resistencia 2, la resistencia 1 y la resistencia 3. Ya con las 3 resistencias en su posición, podemos modificar su valor haciendo doble clic y colocándole el valor que nos interesa. Por default trae 100 ohms, en este caso podemos dejarla. A la resistencia 2 la podemos modificar y llevarla, por ejemplo, a 300 ohms. Damos OK y ya queda el valor de la resistencia. Y a la resistencia 3 la transformaremos en una resistencia de 50 ohms. Ya con las 3 resistencias en su lugar, pasaremos a buscar instrumentos. Fíjense que tenemos una biblioteca de instrumentos. En este caso tomamos 3 amperímetros, amperímetro para la corriente que circule por la resistencia 1, amperímetro para la corriente que circule por la resistencia 2. Automáticamente vamos viendo cómo se van esquematizando en la otra mitad de la pantalla, y nos quedaría buscar fuentes. Ahí tenemos fuentes hasta equipos electrónicos, baterías, pilas, y 2 fuentes que son las que vamos a utilizar como E1 y E2. Vamos a acomodarlas también para que podamos hacer bien las conexiones. Tomamos 2 de las fuentes y de esa manera ya tenemos todos los componentes que queremos utilizar para realizar el circuito.
A continuación, iremos realizando las conexiones de cada uno de los componentes. Vamos a realizarlas de forma que podamos ir interpretando cada una de las conexiones y comenzaremos primero con el nodo. Fíjense que el nodo va a estar formado por la unión de los tres instrumentos, de los tres amperímetros, y para no cometer errores vamos a vincular los bornes negativos de los tres amperímetros. Esto nos va a servir después para cuando tengamos que analizarlo, saber que siempre hemos utilizado los bornes negativos en el nodo de corrientes. De esa manera va a quedar armado el nodo de corrientes y una vez conectados los tres instrumentos vamos a conectar los positivos de los tres amperímetros a las tres resistencias. Así ya tenemos entonces vinculados los amperímetros a las resistencias y los amperímetros al nodo final. A continuación, lo que nos restaría es vincular las fuentes, que en nuestro caso, en nuestro circuito, lo que nos está pidiendo es vincular el positivo de la fuente 1 a la resistencia 1, el positivo de la fuente 2 a la resistencia 2, y los dos negativos de ambas fuentes unidos y vinculados a la resistencia 3. Ahí estamos vinculando a la resistencia 1, la resistencia 2 al positivo de la fuente. Unimos los negativos de ambas fuentes y estos a su vez unidos con la resistencia 3. Ya tenemos completo nuestro circuito, ya está funcionando, podemos chequear las corrientes. Si miramos los valores de los amperímetros y hacemos la sumatoria, tenemos que nos da justo 0, ya que la sumatoria algebraica de los valores de las intensidades de las corrientes que confluyen a ese nodo va a ser 0. La guía del trabajo práctico nos solicita que llenemos algunas planillas con valores medidos y luego con valores calculados. En este caso podemos ver que nos está pidiendo los valores de la resistencia 1, 2 y 3 y los valores de la resistencia interna de los amperímetros. En nuestro caso, determinar los valores de la resistencia 1, 2 y 3 lo podemos hacer por ley de Ohm, simplemente tensión sobre intensidad. La intensidad es la que está pasando por el amperímetro y la caída de tensión la vamos a medir con un voltímetro sobre cada una de las resistencias. Por otro lado, aparecen otras dos tablas más para completar, pero son todos valores calculados una vez realizadas las mediciones. Veamos entonces cómo podemos medir sobre nuestro circuito empleando un voltímetro, el cual, para no cometer errores y saber qué es lo que estamos midiendo, siempre lo vamos a conectar en el mismo lugar y procederemos a conectar el negativo del voltímetro al nodo de corrientes y con el positivo nos trasladaremos al extremo de la resistencia 1, al extremo de la resistencia 2 y al extremo de la resistencia 3. De esa manera habremos medido las caídas de tensión de las tres resistencias para luego poder calcularlas. En primer lugar, entonces vamos a tomar un voltímetro. Vamos a hacer la vinculación del negativo del voltímetro al nodo de corrientes y con el positivo en primer lugar vamos a medir sobre un amperímetro para ver cuál es el valor de resistencia interna del amperímetro. En este caso, como son equipos ideales, no vamos a tener ninguna caída de tensión. Retiramos entonces el cable y ahora sí vamos a medir la resistencia 1.
Si fuese un circuito real, estaríamos midiendo la resistencia 1 más la resistencia interna del amperímetro 1, que en este caso es 0, por lo cual no vamos a tener valores reales de laboratorio. Luego pasaremos a medir la resistencia 2 con el voltímetro. Tenemos el valor de corriente y el valor de tensión, podemos calcular R2 y realizamos lo mismo con R3. Conectamos el voltímetro sobre la R3 y también podemos calcular entonces el valor de R3. De esa manera cumplimos con la primera fila de la tabla de mediciones. De esa manera quedaría entonces cubiertos los valores de R1, R2, R3, RA1, RA2 y RA3. En este caso lo tomaremos como 0, a pesar de que en la práctica, en la realidad, puede tener algunos ohm, dependiendo la calidad del amperímetro. A continuación nos pide en la tabla 2 cubrir las mediciones con las dos fuentes y nos pide que midamos la tensión en la fuente 1, la tensión en la fuente 2, el amperímetro 1, el amperímetro 2, el amperímetro 3 con su signo. Eso nos va a permitir después ver que se cumpla la ley de Kirchhoff de corriente, y después nos pide que midamos la caída de tensión en la R1 más la resistencia interna del amperímetro, en la R2 más la resistencia interna de su amperímetro y en la R3 más la resistencia interna de su amperímetro. Cumplido con eso, vamos a pasar a hacer mediciones que nos van a permitir verificar el método de resolución por superposición. Ustedes hasta ahora habían estado ensayando con el método de mallas, pero también podríamos hacerlo con el método de superposición. Para eso vamos a tener que pasivar una de las fuentes, realizar nuevamente las mediciones y completar la fila 2 de la tabla 2, y volviendo todo a su posición original, pasivar la fuente 1 y volver a repetir las mediciones con la fuente 1 pasivada. Pasivar la fuente implica desconectar cada una de las fuentes una por vez y cortocircuitar los cables que ingresaban a la misma. Bueno, vamos a realizar entonces el pasivado de la fuente 2. Para eso hacemos clic sobre el conductor, se pondrá de color verde y podremos retirarlo. Y luego lo vinculamos con el conductor del negativo de la fuente. Podríamos anularla la fuente y retirarla, pero si esto fuese real y tuviésemos tensión, estaríamos exponiendo los conductores a tensión en caso de que alguien toque algún conductor. Volvemos a medir ahora con el voltímetro la caída de tensión en la R1, ahora en la R2. Sacamos el conductor y ahora con la R3. De esa manera tenemos los valores de la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la caída de tensión en cada una de las resistencias con el voltímetro y el valor de la fuente, que la hemos llevado a 12 volt al comienzo de la instalación. Normalizamos el circuito y ya estamos en condiciones de pasivar la fuente 1. Lo mismo, para pasivar la fuente 1 la desvinculamos y la unimos con el negativo. Retiramos el conductor de la resistencia 1 a la fuente y llevamos un nuevo conductor de la resistencia 1 al negativo de las fuentes. Ahí ya tenemos el circuito
funcionando con los valores de corriente 1, 2 y 3, y ahora vamos a medir las caídas de tensión en R1, R2 y R3. En la tabla nos pide que los copiemos con su signo para que nos permita después conocer el sentido de las corrientes, y cuando hagamos las sumas o restas conseguiremos el valor de corriente en cada una de las ramas. Como tarea para ustedes, lo que van a hacer después es, con los mismos valores del circuito, resolverlo por el método de las mallas para ver que se cumplan los mismos valores, y de esa manera observar que se puede realizar por cualquiera de los dos métodos. Y como trabajo práctico, lo que va a hacer la cátedra es darle un circuito parecido en el que ustedes van a tener que representarlo dentro del software, sacarle fotos o copiar la pantalla para poder mostrar los valores que aparecen y después resolverlo por cualquiera de los métodos. A cada alumno, entonces, le entregaremos un circuito distinto con valores de resistencias distintos para que puedan elaborarlo y practicar con el software, que también después le va a servir en electrotecnia, por ejemplo, donde no solamente van a tener circuitos de corriente continua, sino que ya van a empezar a trabajar con circuitos de corriente alterna. Acá pueden ver la otra tabla, que es la tabla que tienen que completar con los valores calculados, y de esa manera llevar adelante todo el trabajo práctico. Muchas gracias. Entonces le entregaremos un circuito distinto con valores de resistencias distintos para que puedan elaborarlo y practicar con el software, que también después le va a servir en electrotecnia, por ejemplo, donde no solamente van a tener circuitos de corriente continua, sino que ya van a empezar a trabajar con circuitos de corriente alterna. Acá pueden ver la otra tabla, que es la tabla que tienen que completar con los valores calculados, y de esa manera llevar adelante todo el trabajo práctico. Muchas gracias.